Tengo el privilegio de traer un mensaje a esta iglesia amada. Me gustaría comenzar en esta mañana recordándole que en el mes de marzo nosotros iniciamos con una serie de sermones acerca de las misiones, ¿recuerdan? A esa serie le colocamos extendiendo el reino de Dios, y yo me acuerdo que en su momento yo insistía e insisto en esta mañana que el propósito de esta serie, hermanos, no es llenar nuestras mentes de información, no es llenarnos de un poquito más de teología. Realmente es un llamado a que despertemos a un compromiso renovado con la misión que Dios le ha encargado a la iglesia. Es un llamado a que nosotros pasemos de ser simples espectadores a participantes activos de la misión de Dios. Que no seamos esas personas que están únicamente en la tribuna alentando el equipo, ¿verdad? Esas barras. No necesitamos barras, necesitamos ser esos jugadores que están en la cancha sudando la camiseta. Y hermanos, ya para entrar en materia, en nuestro sermón el día de hoy, debemos recordar que la Biblia es una unidad, ¿verdad? Allí no encontramos dos planes de salvación para dos pueblos diferentes. Dios desde el principio siempre ha contemplado dentro de este plan de salvación salvar tanto a judíos como a gentiles. Y algo que debemos entender nosotros como creyentes es que la iglesia ha sido el instrumento delegado por Dios para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de transformación y de salvación a todo el mundo pecador, no a una serie de personas solamente. Y así como el mensaje del Evangelio ha tenido el poder de transformar nuestras vidas, ¿verdad? Somos testigos de la gracia de Dios, podemos dar testimonio a otros. Así también el Evangelio tiene el poder de bendecir a todas las familias de la tierra, y es precisamente de este tema que quiero hablarles en esta mañana. Hoy vamos a estudiar un pasaje que es fundamental, muy importante dentro de las Escrituras, del plan de redención del Señor. Y es Génesis 12, versículos 1 al 3, un pasaje que nos habla de un llamado y una promesa. Entonces aquí vemos el llamado y la promesa que Dios le hace a Abraham. Y algo importante aquí, hermanos, es que las promesas de Dios no son como las nuestras, ¿verdad? Nuestras promesas son débiles, frágiles. Nosotros prometemos, pero incumplimos. Y veamos, por ejemplo, los contratos entre los hombres, ¿verdad? Los hombres hacen un contrato y muchas veces lo rompen, entonces una de las partes le dice, le hace reclamo y el otro dice, bueno, demándame si quieres, y ya como si eso fuera una respuesta para incumplir un contrato. O si no, hablemos también del matrimonio, ¿verdad? Matrimonio es una promesa de unión de por vida entre un hombre y una mujer, pero hoy vemos cómo el matrimonio no se respeta, ¿verdad? Hablamos de divorcio, no solamente en el mundo, sino dentro de la iglesia. Pero nuestra esperanza firme, hermanos, es que con Dios es diferente, porque en Dios no hay sombra de variación, ¿verdad? En Dios no hay cambio, Él nunca incumple sus promesas. Ahora, el llamado que Dios le hace a Abraham, que se registra en este pasaje, es un momento decisivo en la historia bíblica, un momento trascendental para el plan redentor de Dios. Y recordemos un poco quién era Abraham, un hombre originario de Ur de los Caldeos, una ciudad sumeria de la antigua Mesopotamia, ¿verdad? Una ciudad reconocida por ser un centro religioso, un centro importante de esa época, ¿verdad? De esa región. Y teniendo en cuenta este contexto, es claro que Abraham estaba familiarizado con las prácticas politeístas que se desarrollaban ahí. Es muy probable que Abraham practicara esta misma religión. Pero Abraham en un momento es llamado a tomar una decisión radical, ¿verdad? Y él responde de una manera obediente, y esto ocurre en un momento en que la humanidad estaba sumida en el pecado, en la idolatría, en la corrupción moral, ¿verdad?
y recordemos un poco nuestro mensaje anterior, el sermón pasado. Hablábamos de la introducción del pecado. ¿Recuerdan Génesis 3? La serpiente engañando a Adán y Eva. Entra la caída, la ruptura de esa relación con Dios. Y después, ¿qué viene? Creo que todos aquí sabemos, el asesinato de Abel a manos de Caín, ¿verdad? Su propio hermano asesinando. Después vemos que al Señor le duele en su corazón lo que haber creado al hombre, dice la Escritura en Génesis 6, ¿verdad? Y juzga al mundo, solamente salva a una familia, 8 personas. Y en un capítulo anterior al nuestro, el que tenemos en esta mañana, encontramos la Torre de Babel, ¿verdad? Un retrato del hombre, del orgullo del hombre, siempre queriendo tomar decisiones, apartando a Dios de su vida. Y es en medio de esa oscuridad espiritual, hermanos, que Dios escogió a Abraham. Y lo escogió para que fuera parte de una nación especial, para que esa nación fuera un canal de bendición para todas las familias de la tierra. Y este llamado de Abraham es un llamado que viene acompañado de una promesa. Dios le promete hacerlo bendición, ¿verdad? Bendecirlo, darle un nombre. Pero lo más importante aquí es que la bendición no era solo para él, sino que Dios le promete hacerlo bendición para todas las familias de la tierra. Y hermanos, y esta promesa que vemos, que encontramos aquí en Génesis 12 es fundamental, ¿verdad? Porque es el fundamento de la relación especial existente entre Dios y su pueblo. Después vemos más adelante en Génesis 15 cómo Dios de forma condescendiente muestra su compromiso con su palabra, con su promesa, y la ratifica a través de un pacto que hace con Abraham, un pacto que se extiende a los descendientes de Abraham. Y Dios, hermanos, escoge a Abraham, a su descendencia, para que fueran luz a las naciones, para que llevaran el conocimiento de Dios al mundo, ¿verdad? No solamente a una región, al mundo entero. Y aquí esto muestra el carácter universal del plan redentor de Dios. Dios no tenía solamente en mente salvar un solo pueblo, sino que Dios tenía en mente salvar a personas de toda raza, lengua y nación. Y esta es una idea, hermanos, que la podemos reforzar a lo largo de la Escritura. Y vemos cómo Dios se revela a diferentes pueblos, a diferentes culturas, mostrándoles su deseo de salvar. Y, amados, aquí en Génesis 12, 1-3, encontramos ese llamado a Abraham, ese propósito que Dios le dio a Abraham. Pero esto debe animarnos a algo. Y ese es el punto de este sermón, hermanos. Debe animarnos este pasaje a vivir vidas de fe, a vivir vidas de obediencia radical. Y lo principal, hermano, es que debe comprometernos como pueblo de Dios a ser instrumentos de bendición para todas las familias de la tierra. ¿Y cómo somos instrumentos de bendición a otros? Llevando el mensaje de esperanza y de salvación. Este sermón, hermanos, lo he dividido en 2 puntos. El primer punto tiene como título llamado y obediencia. Voy a abordar aquí el versículo 1 y 2. Y el segundo punto, propósito y alcance, versículo 3. Entonces vamos a leer el pasaje de hoy, vamos a orar y damos inicio a nuestro sermón. Creo que todos ya tenemos abiertas las escrituras en Génesis capítulo 12. Vamos a leer versículos 1 al 3. Dice, y el Señor dijo a Abraham, recuerden que en ese momento no era Abraham o Abraham, sino Abraham. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por esta mañana.
Gracias porque eres tú quien dispone nuestros corazones para que estemos aquí. Eres tú quien nos llama, Señor. Te ruego que dispongas también nuestras mentes, nuestro entendimiento, Señor, para estar prestos a todo lo que quieras hablarnos a través de este pasaje. Ruego, Señor, que este mensaje no solamente sea un mensaje que llene nuestras mentes de más conocimiento, sino que sea un mensaje que golpee nuestros corazones, Señor, que quebrante nuestros corazones y que coloque esa compasión y esa gracia por aquellos que necesitan de tu palabra. Y te ruego por mi vida, Señor, para que en mi debilidad tú me fortalezcas y me ayudes a llevar este mensaje de esperanza, Señor, a tu iglesia, que tu iglesia sea edificada y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar nuestro primer punto, llamado y obediencia, versículos 1 y 2. Bueno, cuando nosotros estudiamos este capítulo 12, nos hallamos en un punto de retorno. Dios, en su gracia, en su misericordia, Él quiere restaurar esa condición espiritual, las bendiciones que el hombre perdió junto con la caída. Y recordemos un poco lo que el Señor le dice a Adán y Eva estando en el jardín de Edén, ¿verdad? Durante la creación. Es Génesis 1:28, es un pasaje muy importante, un pasaje conocido como el mandato cultural. Dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Y aquí encontramos el propósito que Dios le da a Adán y Eva. El propósito que Dios les da es que ellos establecieran una descendencia que reflejara la imagen de Dios, ¿verdad? Y que de esta manera se multiplicara la imagen de Dios y la gloria de Dios sobre la tierra. Dios les hace un llamado a gobernar la creación en comunión con el Señor, en armonía, en orden, ¿verdad? Pero entra el pecado y lo que hizo fue alterar este propósito. Y era lo que hablábamos en el sermón pasado. En lugar de esa unidad, orden previstos, el pecado que introdujo, desorden, ¿verdad? Separación de todas las áreas de la vida, de la relación con Dios y el hombre. Pero es cuando cae ese telón oscuro que la gloria y la misericordia de Dios comienza a brillar. Y entonces Dios desde el principio anuncia su victoria final sobre Satanás, el pecado y la muerte. Y entonces nos encontramos en Génesis 3 con esa primera promesa mesiánica, ¿verdad? Dice Génesis 3, 14, 15. El Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y aquí encontramos la primera promesa mesiánica. Y es hasta a través de esta primera promesa que Dios comienza a revelar progresivamente su plan de redención. Esta es la semilla inicial de su plan, que encuentra cumplimiento, como todos lo sabemos, en nuestro Señor Jesucristo. El llamado que Dios le hace a Abraham en Génesis 12 marca un punto trascendental en esa ejecución del plan de redención de Dios. Abraham y su descendencia, hermanos, iban a ser ese canal a través del cual esa promesa iba a llegar a su cumplimiento. La bendición de todas las familias de la tierra que encontramos aquí en Génesis 12 es una extensión de esa promesa mesiánica que encontramos en Génesis 3:15. Los descendientes de Abraham se iban a convertir en portadores de ese mensaje de redención, de esperanza a todos los pueblos. Dios les había prometido un redentor, ¿verdad? Y en síntesis, hermanos, lo que estamos hablando aquí es que Dios escogió a Abraham y lo hizo como parte de su plan redentor, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Traer bendición y salvación a la humanidad. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de la descendencia de la mujer, de esa simiente. Una simiente que encontraría cumplimiento en Jesucristo, nuestro Señor, el cual es la puerta y el camino a la redención. Y este es el contexto con el que quería iniciar para comenzar con ese primer versículo de Génesis 12.
que dice: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bueno, y aquí hay algo notable de lo que quiero hablar, y no me estoy saltando el mensaje, y es que consideremos el llamado de Abraham, ¿verdad? La elección soberana de Dios. ¿Quién era Abraham, hermanos? Recordemos, un hombre pagano, un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, ¿verdad? Una región inmersa por la idolatría, por el desconocimiento del verdadero Dios. Y es en medio de este trasfondo que Dios llama a Abraham de las naciones paganas para que camine con él, ¿verdad? Dios lo hace parte de su plan. Y aquí encontramos un reflejo de aquello que Dios hace con nosotros, hermanos. Porque Dios nos rescata del mundo, de ese mundo perverso. Dios nos llama a que caminemos con Él. Nos llama a que le sirvamos. Dios nos hace parte de su reino. Y lo más importante de todo, que a veces nos olvidamos de esta parte, y es que Él nos encarga extender el Evangelio. Dios escogió a Abraham. ¿Cómo lo hizo? De pura gracia, ¿verdad? Cuando nosotros leemos toda la historia de Abraham, nos damos cuenta que era un hombre débil como nosotros. Pero Dios lo busca, lo llama, no porque era bueno, no porque había mérito propio, lo llama por su elección soberana. Una elección que resalta el amor, la gracia, la misericordia de Dios hacia Abraham, siendo esta misma gracia, este mismo amor, esta misma misericordia que Dios extiende hoy a nosotros, cuando nosotros comprendemos que de la misma manera hemos sido elegidos, así como lo fue Abraham, para que vivamos vidas de obediencia radical, vidas que glorifiquen a Dios y vidas que sean de luz para quienes andan en las tinieblas, hermano. Ahora aunque no aparece en estos 3 primeros versículos, sino en el 4, podemos dar cuenta que cuando Dios llama a Abraham, Abraham tenía 75 años. Y esto es interesante porque cuando Dios llama, no existe impedimento para que le sirvamos. No es la edad, no es que te consideres poco inteligente, no es la poca elocuencia, una excusa para no responder al llamado de Dios, ¿verdad? Quiero recordar un pasaje, y es una conversación entre Dios y Moisés. Moisés se sentía débil, ¿verdad? Lamentable. Dice Éxodo 4, del 10 al 12. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar, ¿verdad? Hermanos, pero nosotros por lo general nos acostumbramos a poner excusas para servir a Dios. Que soy muy joven, que soy muy viejo, no hablo bien, ¿verdad? No tengo tiempo, tengo muchos problemas. Y las excusas siempre revelan algo, ¿verdad? Cuando una persona no busca excusas para algo, es señal de que ese algo es importante para él. Por lo tanto, nuestras excusas son cosas que definen nuestras prioridades. Nuestro corazón siempre está con aquellas cosas a las que no le sacamos excusas para llevarlas a cabo. Nuestras decisiones están en una escala de prioridades. Y cuando una persona le saca excusas a Dios para servirle, ¿qué está diciendo? Que Dios no es su prioridad. Hermano, y si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, entonces tienes que tener cuidado, porque estás poniendo o tienes un corazón fuera de lugar, ¿verdad? Y te vas a pasar la vida poniéndole excusas a Dios para evitar obedecerle a este llamado. Entonces tú no tienes que poner impedimentos donde Dios no los coloca. No pongas impedimentos, porque el mismo Dios de Abraham, ese hombre que vemos débil, pecador, ¿verdad?
El Dios de Moisés, ¿verdad? También débil. Es nuestro Dios. Y Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí para que seamos portadores de su gracia, instrumentos de su gracia, porque hay un mundo que desesperadamente necesita salvación. Y eso lo tienes que tener muy en cuenta en tu vida. No pongas excusas donde Dios no pone impedimentos. Cuando Dios te llama a servirle, Dios también te capacita para que cumplas ese llamado. Ahora, hermanos, cuando estudiamos este pasaje detenidamente, nos adentramos un poco en él, se resaltan algunos aspectos centrales del Evangelio, ¿verdad? Y vemos aquí que hay un llamado, ¿verdad? Dios llama a Abraham. También vemos que existe un costo. Abraham tenía que dejar su comodidad. Y hay una misión. Dios le dice, ve al lugar a donde yo te voy a enviar. ¿Sí? Y también vemos que hay una bendición, y es una bendición a la obediencia. Y algo que nosotros como creyentes debemos tener en cuenta es que cuando somos llamados a la fe, debemos comenzar a vivir para la gloria de Dios, ¿verdad? Debemos comenzar a vivir para el cumplimiento del plan de Dios. Y vivir para la gloria de Dios es vivir en el poder del Evangelio, inmerso en el Evangelio. Y vivir en el Evangelio, hermanos, implica algo. Vivir en el Evangelio implica renunciar a tu vida. Vivir en el Evangelio implica seguir el camino que Dios ha trazado para ti, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham algo, le dijo, vete de tu tierra, sal de tu comodidad, al lugar que yo te voy a mostrar. Abraham debía renunciar a su vida anterior, ¿verdad? Debía renunciar a aquello que para él era valioso. Tenía que salir de la comodidad de la casa de su padre. Él tenía que decidir, ¿voy a caminar con Dios o voy a rechazar a Dios? Tenía que ser un hombre radical. Tenía que dejar todo aquello a lo que estaba apegado. A veces nosotros pasamos las páginas de la Biblia y como la Biblia muchas veces no nos muestra las emociones, pensamos que todo es fácil, ¿verdad? Dios llamó a Abraham y Abraham salió fácilmente de su casa, pero no. Hermanos, aquí el Señor no dio instrucciones detalladas a Abraham, ¿verdad? No le dijo a dónde debía ir, ni cuánto duraría el viaje, ni cómo lo iba a proveer. Entonces, solamente le dice, Abraham parte. Y estaba llamando a abandonarlo todo, a seguirlo a él, ¿verdad? ¿Qué estaría pensando Abraham en ese momento? Y cuando menciono esto, hermanos, es algo que hace eco en las palabras del Señor en Lucas 9:23. Dice que el Señor a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y algo que no entendemos como creyentes nosotros, hermanos, es que el Evangelio tiene un costo. El Evangelio implica perder tu vida. El Evangelio implica vivir para Dios, ¿verdad? Seguir a Jesús implica un costo. El mismo Señor lo dice y lo acabamos de leer. Y tú tienes que decidir, hermano, si tú vas a amar a Dios sobre todas las cosas o si vas a seguir aferrado a este mundo y a tu comodidad. Y ese es uno de los mayores problemas del creyente hoy en día, la comodidad, hermanos. Nosotros decimos amar a Dios, pero estamos aferrados a esta vida, ¿verdad? Estamos aferrados a las cosas de esta tierra y no queremos desprendernos de ella, no queremos incomodarnos un poquito, ¿verdad? Pero nosotros debemos morir cada día, hasta acostumbrarnos a morir. Charles Spurgeon decía que debemos acostumbrarnos a morir de tal manera que cuando partamos del cuerpo sea morir solamente una vez más, ¿verdad? Algo que debemos tener presente, hermanos, como creyentes, es que perder tu vida no es opcional. O sea, no es una opción. Soy cristiano, si quiero pierdo la vida por Cristo, si quiero no. No, eso no es una opción. Negarse a sí mismo no es una opción.
Negarse a sí mismo no es solo para aquellos que están llamados a servir al Señor en el ministerio. Jesús en ese pasaje que leímos ahorita le está hablando a sus discípulos y a los que estaban presentes también. Si de verdad quieres seguirme, listo, deja tu vida. Deja tu propia vida, ¿verdad? ¿Y qué significa dejar nuestra vida? ¿Qué implica esto? Que nuestras prioridades, lo que amamos, lo que valoramos, tiene que cambiar. Que tu corazón no debe estar centrado en las cosas de este mundo, hermano, porque las cosas de este mundo son pasajeras, algún día ya no van a estar. Y no es que esté mal que busques bienestar, porque se malinterpreta eso, entonces me vuelvo un mendigo, no. El problema no es que busques bienestar, el problema es que tu corazón esté enfocado en ese bienestar y que se te vaya la vida detrás de todas estas cosas, ¿verdad? Pero hermano, tu corazón tiene que estar centrado en lo que Dios ama. ¿Y qué es aquello que Dios ama? Dios ama a las personas. Dios quiere salvar a las personas. Dios no se deleita en la muerte del pecador. Por lo tanto, tu corazón debe estar centrado en el reino de los cielos. Tu corazón debe estar centrado en lo que Dios se deleita. Si tú amas más tu trabajo, si tú amas más a tu familia, los beneficios que este mundo te ofrece, que a Cristo, entonces, como decía ahorita, tienes un corazón mal enfocado, un corazón que está fuera de lugar. Y un corazón que está fuera de lugar, hermanos, es un corazón peligroso, porque está muy cerca de perderse. Lo que Dios quiere es que elijamos a Cristo, que lo elijamos por sobre todas las cosas. Dios quiere que hagamos su voluntad. Hermanos, y hacer la voluntad de Dios no es algo opcional. Nosotros hablamos de cristianismo radical, ¿verdad? Pero no tenemos ni idea de lo que es cristianismo radical. Creemos que cristianismo radical es venir a la iglesia todos los domingos. Creemos que cristianismo radical es tener un pasaje de las Escrituras en la pared o en la oficina, o tener la Biblia abierta, o no decir groserías, ¿verdad? O no emborracharnos. Hermano, eso es ser buena persona, pero eso no es cristianismo radical. Cristianismo radical, hermanos, es renunciar a nosotros mismos. Es vivir para Dios. Es reconocer que nosotros no somos el centro del universo, que ese es un lugar que le corresponde solo a Cristo. Debemos revestirnos de los pensamientos, de los anhelos de Cristo. Eso es ser radical. Ser radical es valorar lo mismo que Dios valora, no lo que tú valoras, porque de pronto no es lo que Dios valora. Es una vida de obediencia, es una vida de amor por la iglesia. Es perderlo todo, hermanos, todo, para ganarlo a Él. Y es lo que decía el apóstol Pablo, lo he perdido todo y lo estimo por estiércol, por basura. Es una traducción un poco suave, pero él dice estiércol, por ganar a Cristo. Y esto trae a mi mente una historia en medio de las luchas étnicas y religiosas en África. Un grupo de rebeldes entra a una aldea y había en esa aldea cristianos y matan a los cristianos y hay un niño de 14 años entre ellos y quieren darle la oportunidad de que viva. Y le dicen, puedes irte, pero niega tu fe, niega a Jesucristo. Hermanos, y este niño de 14 años llorando les decía, tengo miedo, no quiero morir, pero no voy a negar a mi Señor. Y no pasó un minuto antes de que su estómago estuviera lleno de balas. Esto es cristianismo radical, hermano. Pero los cristianos no entendemos estas cosas. Nosotros leemos una y otra vez la Biblia, ¿verdad? Y no entendemos lo que Dios quiere. No lo entendemos. Y Dios quiere que tú le ames con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Dios quiere que tú le ames por encima de tu propia vida. ¿Tú amas a Dios de esa manera? Si fueran los rebeldes los que entraran a esta iglesia y te pidieran negar a Cristo, ¿estás preparado para no hacerlo? La idea no es que te desentiendas de tu familia, porque se puede malinterpretar lo que decía ahorita.
El problema es que ames más a tu familia que a Cristo. No es que seas irresponsable en tu trabajo. El problema es que ames más tu trabajo que a Cristo. Hermano, donde tú inviertes tu tiempo, donde tú inviertes tus esfuerzos, donde tú inviertes tus recursos, es allí donde está tu corazón. Y tu corazón, hermano, debe estar en aquello que Dios ama. Y lo que Dios ama es salvar. Hay un pasaje que me conmueve, que encontramos en Isaías 29:13. Y dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Dios, hermano, no se deleita en que tan solo vengas a la iglesia. Dios no se deleita en que leas la Biblia todo el día, en que ores todo el tiempo, sino en la sinceridad con que haces todas esas cosas. ¿Dónde está tu corazón cuando oras? ¿Dónde está tu corazón cuando lees las Escrituras? ¿Dónde está tu corazón y tu mente cuando estás aquí congregado escuchando la palabra de Dios? Dios busca corazones sinceros. Y un corazón sincero, hermano, es un corazón lleno de amor y de compasión. Un corazón sincero es un corazón que está dispuesto a perder su vida para servir a los demás. Un corazón sincero es un corazón que sigue la instrucción de Dios, que sigue los mandamientos de Dios, los obedece. Un corazón sincero es un corazón que está dispuesto a sacrificar sus propios deseos, sus necesidades para servir a los demás, por el bien de otros. Un corazón sincero con Dios es aquel que está en los buenos tiempos, pero también en los malos tiempos. Muchas veces son buenos tiempos y alabamos al Señor, ¿verdad? Alzamos nuestras manos en alabanza, pero llegan los malos tiempos y alzamos nuestro puño contra Dios. ¿Por qué? Eso no es un corazón sincero, hermano. Un corazón sincero, un corazón que confía en Él, un corazón que confía en su palabra, un corazón que confía en sus promesas. Hermano, un corazón sincero es un corazón que entiende que Dios es un Dios verdadero. Y vemos acá que Abraham recibió un llamado claro de Dios. Abraham, deja tu comodidad y sígueme. Y este era un acto de obediencia que implicaba desapego. Era una decisión radical. Era dejar la zona de confort, ¿verdad? Para seguir la dirección de Dios. Y la pregunta aquí, hermanos, es hasta qué punto tú estás dispuesto a abandonar tu indiferencia con el avance del reino de Dios. ¿Hasta qué punto tú estás dispuesto a abandonar tu comodidad? Hoy Dios te está llamando, ¿verdad? Y Él te llama a que abandones tus placeres, a que le sirvas, a que vivas un cristianismo legítimo, genuino. Un cristianismo que sea luz y que marque el camino de salvación a otras personas. ¿Hasta dónde estás dispuesto a obedecer al Señor para esto? ¿Tú has pensado en esto? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a obedecer a Dios para servirle? ¿Has meditado en estas cosas? Porque dices tener fe. Y si algo debemos resaltar de la vida de Abraham, es la fe, ¿verdad? Pero la fe que implica, lo podemos ver en Abraham, obediencia. Yo no puedo decir tengo fe, pero no obedezco. No podemos afirmar que tenemos fe en Cristo si nuestra vida no refleja la obediencia a su palabra. Fe verdadera, hermanos, es acciones de obediencia. Fe verdadera es acciones de entrega. Por eso, el que dice que tiene fe debe obedecer, va a caminar con Dios. Abraham escuchó la voz de Dios, atendió el llamado de Dios, y no era algo sencillo, ¿verdad? Dios que le pedía, déjalo todo, y ve a esta tierra, una tierra incierta. Ahora no sabía dónde iba. Pero ¿qué hizo Abraham? Oyó, creyó, y no se quedó con eso, actuó, ¿verdad? Y yo quiero decirte, tú dices tener fe,
Pero si tú no estás viviendo una vida de obediencia, hermano, tú debes examinar tu corazón. Porque si tú dices que eres un hijo de la fe, tú debes crecer, porque un hijo de la fe da frutos, ¿verdad? Eso caracteriza a un hijo de la fe. Tienes que avanzar, no te puedes quedar donde iniciaste, ¿verdad? Y frutos que son obediencia, santidad, compromiso con Dios, con su misión, ¿verdad? Y tú tienes que ver eso en tu vida, ese es un autoexamen que debes hacerte. Abraham realizó la misión a la que fue llamado. Él abandonó su comodidad, salió, por medio de él se fundó una gran nación cuyas bendiciones son extensibles hasta nosotros, hermano. Nos han alcanzado. Dios no solamente bendijo a Abraham materialmente, también espiritualmente. Dios le pidió renunciar a todo, pero lo bendijo con algo mayor. Lo bendijo con la esperanza de un Salvador. Ahora, ¿estás dispuesto a confiar en Dios, incluso en las incertidumbres de esta vida? ¿Estás dispuesto a dejar de aferrarte a tu comodidad material, a tu vida sin propósito para ganar un tesoro espiritual? ¿Para ganar propósito en esta vida? ¿Para ser de bendición a otras personas? Hermanos, y esto da paso a nuestro segundo punto. Propósito y alcance, versículo 3. Y dice el pasaje: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios, como creyentes, nos ha hecho portavoces, ¿verdad? Somos mensajeros, heraldos del Rey. Él nos ha dado el Evangelio para que lo prediquemos, para que lo extendamos. Recordemos al Señor Jesús cuando anduvo en Israel. ¿Qué hizo el Señor? Predicar. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en mí. ¿Verdad? ¿Y qué empezaron a hacer aquellas personas que llegaban a Cristo? Recordemos al apóstol Andrés, por ejemplo. No hablamos mucho de él, pero él conoció a Cristo. ¿Qué hizo? Voy a ganar a mi familia. Y fue a Pedro, a su hermano. ¿Verdad? Hemos hallado al Mesías y dice que lo trajo a Jesús. Es lo que dice la palabra. El apóstol Felipe. Una vez el Señor le dijo: sígueme. ¿Qué hizo Felipe? Fue a Natanael. Hemos hallado al Mesías, aquel de quien habla Moisés en las Escrituras, de quien hablan los profetas. Pero entonces podemos pensar: pero eran apóstoles, eran hombres llamados al ministerio. No, entonces pensemos en la mujer samaritana. Una mujer que no era muy letrada, ignorante de la religión, ¿verdad? Pero ella, cuando se encontró con Jesús en su vida, dejó el cántaro y fue a decirle al mundo: ¿no será este el Mesías? Y el endemoniado gadareno, un hombre que fue encontrado por Jesús, liberado. ¿Qué hizo este hombre? Dice que fue por toda la ciudad publicando cuán grandes cosas había hecho el Señor. Y no son cosas extraordinarias de la Escritura, hermano. Es lo natural que ocurre en un corazón que se ha encontrado con Cristo, ¿verdad? Un corazón que se ha encontrado con Cristo quiere hablar de Cristo porque es un corazón agradecido, lleno de amor por Cristo. Y ese amor y ese agradecimiento le hace hablar de Cristo. Es algo natural en el creyente. Como la oración, como meditar en las Escrituras. Es algo que está allí en el corazón. Y cuando la iglesia comienza a predicar el Evangelio, ¿qué sucede? Se empieza a extender el Evangelio. Y entonces, si se extiende el Evangelio, ¿qué pasa? El nombre de Dios empieza a ser honrado en aquellos lugares donde no está siendo honrado. Y entonces Dios es glorificado, hermano. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús, hablándole a los discípulos, les dice en Mateo 5, 14, 16: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El Evangelio es luz, mis hermanos.
El Evangelio es esa luz que nos fue dada. Y no es para que la escondamos, no es para que te quedes con ello. Sí, Cristo es mi Salvador y yo lo sé y es suficiente. No es para eso, hermanos. Es para que alumbre. Dios nos ha dado el Evangelio para que alumbre donde hay tinieblas, ¿verdad? Y quiero que veamos algo que es muy importante y que debe llenarte de aliento, si es que sientes temor. Bueno, primeramente de temor a Dios, pero después de aliento. Mateo 28, 18, Jesús resucitado, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Sabemos que Cristo resucitó, Cristo venció y Cristo es Rey. Que Él está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Y ese Rey nos ordena algo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Un imperativo, vayan. Pero a nosotros nos cuesta entender lo que es un rey. Y es posiblemente porque no vivimos en ese contexto. Pensamos que un rey es como un presidente, ¿verdad? Que podemos hacerle caso o no hacerle caso. Hermanos, pero cuando nosotros hablamos de monarquía, todos los súbditos daban la vida por el rey, ¿verdad? Y el que era rebelde, a este le costaba su vida. ¿Sí? Y lo que Jesús está diciendo es, yo soy el rey. Yo los envío en mi nombre. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Y no obedecer este llamado de un rey en un contexto de monarquía que implica muerte. Pero nuestro Dios es misericordioso, nos ha salvado, nos sostiene, ¿verdad? No nos mata al no hacerle caso. Pero llevar el Evangelio a quien lo necesita con urgencia es lo que debe anhelar un corazón que ha sido transformado de manera personal por Jesucristo. Hermanos, ahora otra cosa. El que Cristo sea Rey, el que Cristo tenga toda potestad, también implica algo más. Y es victoria, ¿verdad? Es su respaldo. Entonces Cristo no solamente es un Rey que ordena, sino es un Rey que nos respalda. El que nos respalda es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien ha prometido estar con su iglesia, quien ha prometido enviar a su Espíritu para que obre. La gran comisión, hermanos, comienza con una orden. Vayan y hagan discípulos. Pero también termina con una promesa. Y recuerden, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dios ha puesto a su iglesia para hacer luz. La iglesia tiene una tarea y es una tarea que nosotros no hemos entendido, ¿verdad? Nosotros no hemos entendido lo que es ser cristiano. Alguien escribió en algún momento, si en Cristo heredamos las bendiciones de Abraham, también en Cristo heredamos la misión de Abraham. ¿Y cuál era esa misión? Levantarse, irse y ser de bendición a todas las familias de la tierra. La manera en que nosotros bendecimos a los hombres es por medio del Evangelio. Y es por eso que Dios nos llama a proclamarlo. Porque el Evangelio son buenas nuevas de bendición para un mundo que está en maldición, ¿verdad? Un mundo que está en miseria. Ahora, hermano, amado, yo te pregunto, ¿qué te frena? ¿Por qué no compartes tu fe? ¿Es temor? ¿Falta de capacitación? Hermano, si es eso, hay solución. Tú tienes que recordar que no eres tú, es Dios obrando por medio de su Espíritu a través del Evangelio. ¿Nuestra tarea cuál es? Predicar. Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios en el Evangelio está, no en tu boca. Tú solamente debes abrir tus labios. Sí, tienes que conocer el Evangelio.
Pero no pienses que es por tu teología abundante que el Evangelio tiene resultados. Puede ser el teólogo más grande, pero si no hay una relación con Dios, pues no va a haber resultado. Pero es el Evangelio en sí mismo el que tiene poder de Dios para salvación. El Evangelio es lo único que puede salvar a un pecador. El Evangelio es lo único que puede mostrarle a un hombre su condición. El único que puede restaurar a un hombre. El único que puede llevar a un hombre a una relación nueva con Dios para que disfrute de las bendiciones de Dios. No hay otra manera. El Evangelio es lo único que puede hacer esto. Y tú como creyente entiendes las consecuencias para aquellos que no tienen el Evangelio. Tú sabes que aquel que está sin Cristo está condenado, ¿verdad? Cuando nosotros leemos Santiago 4:17, dice que aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, hermanos, no actuar cuando debemos también es pecado, ¿verdad? A veces pensamos en el pecado en términos de acciones malas, pero muchas veces podemos estar pecando por omisión, porque no hacemos lo que debemos hacer, ¿verdad? La indolencia, la indiferencia, la negligencia, todas las ensias son formas sutiles de pecado, destructivas igualmente. Nosotros debemos vivir una vida de integridad, una vida coherente entre nuestra fe y nuestras acciones, ¿verdad? No se trata solamente de que conozcas la verdad, es importante conocer la verdad, pero también se trata de vivir la verdad. Entre más conoces la verdad, más debes vivir esa verdad. Una fe genuina, ¿cómo se manifiesta? En obras, en obediencia. Se manifiesta en las decisiones que tomamos, en las acciones que llevamos a cabo. Hermano, tienes que tener presente, muy claro, que los hombres por sí solos nunca van a llegar a Dios. Porque se necesita una obra sobrenatural de Dios, una acción extraordinaria de Dios para que los hombres lleguen a Dios. O sea, hermanos, que se hace exclusivamente necesario la predicación de Cristo y de este crucificado. 1 Corintios 1:21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. No son las religiones, no son las filosofías que el hombre crea casi todos los días. Dios salva solamente por medio de la predicación de su palabra. Esa palabra que es tropiezo para algunos, esa palabra que es locura para otros, pero esa palabra que es poder de Dios y sabiduría de Dios para aquellos que han creído. Y en Romanos 8:1 dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y no hay condenación para los que están en Cristo, pero los que no están en Cristo, ¿qué? Están condenados, ¿verdad? Y nosotros nos alarmamos por la noticia. Murieron 100 personas, ¿verdad? Y es trágico que mueran 100 personas. Pero lo más trágico de todo, hermanos, es que quizás esas 100 personas o la mayoría de esas personas murieron sin Cristo. Eso es lo más trágico de todo. Y a diario mueren cientos de personas. Y muchas de ellas mueren condenadas. Pero no nos importa. Nos volvemos indolentes, hermanos. ¿Dónde quedó la pasión por Dios, por su gloria? Esa pasión que teníamos cuando le conocimos, ese primer amor. Alguna vez Andrew Murray dijo, nos preguntamos por qué si hay tantos millones de cristianos en el mundo, el ejército de Dios que está luchando contra las tinieblas es tan pequeño. Y la única respuesta que encontramos es falta de pasión. Los creyentes no están entusiasmados con el reino, y eso es porque tampoco están muy entusiasmados con el Rey. Hasta que nosotros no reconozcamos que Dios debe ser el centro de nuestra vida.
hasta que no reconozcamos que la gloria de Dios se tiene que extender, y eso es lo más importante que nuestro bienestar, que nuestros placeres. Hasta ese momento no podremos experimentar un verdadero cambio. No podremos experimentar lo que es un avivamiento, hermanos. Debemos salir de ese letargo espiritual en el que estamos. Estamos muy cómodos, estamos durmiendo, ¿verdad? Escuchamos el Evangelio una y otra vez, pero continuamos con nuestra vida como si nada pasara. Ahora, algo que debemos tener en cuenta también es que el Hijo de Dios vino, nos reveló al Padre, expió nuestros pecados, ¿verdad? Resucitó de entre los muertos, Dios lo ha colocado como juez. Y de este lado de la historia del Nuevo Testamento, sabemos que Cristo es la simiente prometida, que es el centro de la obra salvadora de Dios. Cristo es el centro. Y esa debe darnos una motivación, hermanos. La motivación misionera no es solamente evitar el destino fatal del pecador, sino también el buscar que Dios sea glorificado, y esto no lo puedes perder de vista. Ser compasivos no es tan solo asustar a las personas con el infierno, ¿verdad? Ser compasivos es mostrarles el incalculable valor de Cristo. Nadie va al cielo si no ama a Cristo. No es por miedo al infierno que las personas van al cielo. Un verdadero corazón compasivo es el que busca por medio de la oración, la predicación y el servicio a los demás que las almas se gocen en Cristo, en lo que Él es. Tienes que tener algo presente. El miedo puede acercar a los hombres al cielo, pero el miedo nunca va a hacer que los hombres entren en el cielo. La fe que salva es aquella fe que recibe a Cristo y lo ve como una joya de gran valor, por lo cual lo deja todo, ¿verdad? No ve solamente a Cristo como una vía de escape para el sufrimiento. Si el hombre no hace de Cristo su tesoro, Dios no va a recibir la gloria y la honra que merece. Pero si Cristo se convierte en el deleite de los hombres, entonces Dios va a recibir la honra que merece y los hombres van a recibir salvación. El objetivo de la iglesia, hermanos, es la gloria de Dios. Y las misiones existen porque el hombre no está disfrutando de la gloria de Dios, ¿verdad? La creación habla de la gloria de Dios y el hombre la deja, la ignora. Los hombres no están adorando al Dios verdadero, se están adorando a sí mismos. Y por eso se hace necesaria la labor misionera, hermanos. Las misiones existen porque no hay adoración. Y nosotros somos los encargados de mostrarles a los hombres el camino de la verdadera adoración. Así que, hermanos, con este objetivo por delante debemos estar dispuestos a tomar nuestra cruz, a entregarnos por entero al Señor, a convertirnos en canales de bendición para todas las familias de la tierra. Y para los amigos, aquí vemos una historia, un hombre llamado Abraham, llamado a salir de su casa, a dejar sus parientes, a ir a un lugar desconocido donde Dios lo iba a guiar. Y este llamado no es, hermanos, el inicio de una aventura de Abraham. Este llamado nos revela una verdad universal y es la necesidad de encontrar un camino, ¿verdad?, hacia el verdadero propósito de la vida, ¿verdad? Abraham escuchó la voz de Dios y Abraham respondió en fe, confiando en Dios, en que Dios lo guiaría, ¿verdad? Era un viaje a lo desconocido, pero Abraham confiaba en Dios. Y no solamente confió en Dios, sino que él sabía que Dios lo haría de bendición a otros, porque esa fue su promesa. Y como empecé al inicio, Dios no incumple sus promesas. Y con esa misma fe, hermanos, vemos un reflejo de lo que Cristo hace a cada uno de nosotros. Él nos da un camino de esperanza, un camino de paz, ¿verdad? Un camino de bendición.
Aquellos que no conocen a Cristo, les invito a que razonen en la necesidad que tenemos de un Salvador, ¿verdad? Un Salvador que cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Nosotros debemos seguirle a ese Salvador en un viaje de fe. Cristo nos ofrece el camino a la salvación, el camino a la vida eterna, pero también nos brinda esperanza y propósito en esta vida. Él es el camino, ¿verdad? El camino a la reconciliación con Dios. Él es la verdad porque nos libera de la mentira del pecado. Y Él es la vida porque transforma y restaura nuestras vidas. Y yo les animo a que caminen hacia Cristo, a que se arrepientan de sus pecados, a que vivan una vida con propósito, no solamente de bendición para ustedes, sino de bendición para los demás. Y ya para concluir, hermanos, creer implica obedecer, creer implica darlo todo por Cristo. Nosotros debemos salir de nuestra comodidad. La comodidad es el mayor impedimento para que el reino de los cielos avance. Estamos afanados con las cosas de esta vida, ¿verdad? Y entonces estamos tan afanados y tan distraídos con las cosas de la vida que nos olvidamos de hacer lo que Dios nos manda hacer. Por lo tanto, debemos orar para que Dios coloque en nuestro corazón pasión, para que nos ayude a despojarnos de las cosas, de ese amor que tenemos por las cosas temporales y que anhelemos las cosas eternas, porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere bendecir a la humanidad y lo quiere hacer por medio de las misiones, y Él está enviando siervos para reconciliar, rescatar al perdido. Y nosotros debemos tener un corazón misionero como el de Dios, ¿verdad? Debemos pensar en las misiones, debemos servir en las misiones, debemos hacer misiones, invertir en las misiones, debemos orar por las misiones. Las misiones deben estar en nuestro corazón porque están en el corazón de Dios. El propósito de Dios siempre es salvar. El llamado de Abraham no era un llamado de beneficio personal, ¿verdad? Tenía un propósito mayor, ser de bendición a todas las familias de la tierra. Y al igual que Abraham, Dios te ha escogido a ti, hermano, para que tú seas de bendición a otros. ¿Y cómo lo haces? Compartiendo de Jesús, compartiendo las buenas nuevas de salvación, haciendo la voluntad de Dios. El llamado de Abraham nos revela, el llamado de Abraham de ser bendición a todas las familias de la tierra nos revela el corazón mismo de la misión de Dios, reconciliación y restauración de todas las cosas. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿estamos verdaderamente comprometidos con el llamado de Dios? ¿Te sientes comprometido con lo que tienes que hacer, con el servicio a Dios? ¿Te sientes comprometido en llevar el amor de Dios y la redención que Dios ofrece a todos los rincones? La historia de Abraham nos exhorta a algo: a abandonar nuestra comodidad, pero también nos anima a confiar en las promesas de Dios. Debemos comprometernos con la misión de Dios. Es un llamado que se extiende a nosotros. Somos llamados a ser portadores de luz, de esperanza, a un mundo necesitado de Dios, un mundo que está en tinieblas. Por lo tanto, nosotros debemos orar con fervor, ¿verdad? Debemos orar por esta iglesia, para que esta iglesia se convierta en una iglesia misionera, una iglesia que predique y testifique a Cristo, a los hombres, el gozo que tenemos de servir al Señor. Procuremos conocer al Señor con diligencia, eso es algo personal. Procura conocer al Señor para que de ti brote en abundancia Cristo, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Y si la palabra de Dios abunda en tu vida, Cristo inundará tu vida. Y si Cristo inunda tu vida, entonces nuestras vidas van a ser de testimonio del amor redentor de Dios para todas las familias de la tierra. Amén. Vamos a orar. Señor del cielo, te damos muchas gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, nos has santificado y nos sigues santificando para que seamos luz, no solamente
para nuestra propia vida, sino luz para los demás, Señor. Tú nos llamas a que llevemos en alto la bandera de Cristo, a que coloquemos en alto la luz de Cristo, a que alumbremos a aquellos que andan en oscuridad. Ayúdanos a ser obedientes a la ordenanza del Rey, entendiendo, Señor, que ese Rey irá con nosotros a donde quiera que vayamos. Bendice a tu iglesia, santifícala y capacítala, Señor, para llevar el mensaje de esperanza y salvación a todo aquel que lo necesita. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.